Hola a todos y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Inicialmente, muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerlo acá. Y nos gustaría iniciar con una pregunta y es que nos cuente un poco sobre usted. ¿A qué se dedica? ¿Hace cuánto? ¿Cuál es su énfasis? Primero que todo, buenos días. Bueno, mi nombre es Guillermo Antonio Jiménez. Yo soy médico patólogo. Trabajo actualmente en la Universidad de Rosario. Soy profesor principal de la universidad hace aproximadamente un año, aunque empecé a trabajar en la universidad hace un poco más, hace unos 2 años y medio, en la área de patología. Inicialmente éramos 4 personas, ya en este momento somos 2 personas. Sin embargo, ha sido una experiencia bastante interesante trabajar como docente en general, no solo de la universidad, sino como docente. Una experiencia ha sido bastante interesante. Perfecto, doctor. Te vamos a explicar un poco cómo vamos a llevar la entrevista. Lo vamos a dividir en 5 secciones, empezando por una introducción y lo vamos a hacer de modo lineal hasta terminar por cosas más personales sobre usted. Entonces, la primera pregunta, y la cual lo lleva un poco al pasado o lo va a llevar un poco al pasado, es ¿cómo era usted en el colegio? Bueno, en el colegio, tanto en la parte de escuela como bachillerato, era lo que se llama normalmente los nerds. La verdad era lo que más me encantaba hacer, era leer, 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 leer y saber cosas. Eso es lo que más me gustaba. Habían años en que me iba muy bien en el colegio, otros años que me iba más o menos, pero la verdad siempre era lo mismo, era leer, porque digo que me gustaba, y de todo tipo de temas, no había un tipo de tema en específico, todas las áreas de conocimiento eran bienvenidas, bienvenidas. Eh, sí, eso así era, no tenía muchos amigos por ser nerdo, pero sin embargo, pues se disfrutó bastante en el sentido que se aprendieron muchas cosas a partir de ello. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué lo llevó a estudiar medicina? Bueno, me llevó a estudiar medicina, a diferencia, digamos, de la mayor parte de los estudiantes, así que dicen, desde el principio yo quería ser médico, y así. En mi caso me llevó fue la vida. Sencillamente entré a medicina porque quería entrar a enfrentarme con los mejores, es decir, a estar con los mejores de los mejores, y medicina siempre ha sido muy solicitada. Yo estoy en una universidad pública, por lo tanto el examen de admisión es bastante complicado. Entonces yo quería estar tanto con los mejores profesores como los mejores alumnos. En mi percepción de esa época, en el sentido en que para mí era que los que pasaran ese examen y tenían que ser los mejores. Obviamente uno con el tiempo se da cuenta que eso pues, no es cierto, eso ya tiene diferentes matices. Sin embargo, era más netamente un reto intelectual. Ya cuando entré, la verdad fue una experiencia un poco diferente, pero en mi inicial sencillamente era aprender, aprender con los mejores estudiantes y con los mejores profesores, con la carrera más difícil de pasar. Eso era mi percepción en ese momento. Gracias, doctor. Y en este proceso de admisión, ¿tenía usted algunas preocupaciones o miedos previo a entrar? No, la mayor preocupación de uno es no pasar, porque de todas maneras es bastante, una competencia bastante brava. Estamos hablando de 6.000 estudiantes para pasar 120. Entonces era una competencia bastante grande. Claro, uno no pasa y la verdad queda uno, bueno, ¿yo qué hago en esta vida? Es bastante complicado. Y además porque yo no empecé con medicina, yo empecé antes estudiar arquitectura, pero cuando nuevamente yo dije, bueno, vamos a retar intelectualmente, vamos a ir a lo más duro, entonces vamos a estudiar medicina o vamos a intentar pasar a medicina, y la verdad, afortunadamente pasé en ese momento. Entonces era más un reto netamente intelectual más que un gusto. La verdad nunca me vi la batica, el poniendo o alguna especialidad en sí, no, sencillamente lo vi como un reto más intelectual. De esa manera lo vi en ese momento. Doctor, ¿y usted considera que toda la carrera, digamos, fue ese reto intelectual o cómo fue su experiencia a lo largo de la carrera? Bueno, a lo largo de la carrera, la verdad, el problema es que cuando uno entra con una ideología de competencia, se da cuenta de que la misma carrera dice, no, es que esto así no funciona. Entonces,
Me fue bien en los primeros semestres, me fue extremadamente bien. Sin embargo, pues cuando uno cultiva solamente la parte intelectual y no cultiva algunos aspectos más personales en el sentido social, en el sentido de humanismo, se da cuenta de que le hay mucho más, es mucho más complicado. Porque usted, por más que se sepa medicina interna de Harrison, patología de Robbins, enfrentarse a un paciente tiene otras connotaciones en el sentido de la parte social, en el sentido en que usted por mucho amor que haga las cosas que lo digan en el libro, los pacientes no se curan solamente con el libro, es más, es un componente psicosocial alto. Entonces, de irme bastante bien en los primeros semestres, ya luego la verdad me pareció demasiado subjetivo muchas de las cosas y eso me comenzó a aburrir de la carrera. Estoy a punto de salirme porque yo decía, no, esto yo no lo tolero, porque es demasiado subjetivo, o sea, no tiene tanta objetividad como yo pensé. Pero a la final yo pienso que fueron tanto los profesores, especialmente los que lo animan a uno en el sentido de que dicen, bueno, usted es bueno, termine, usted es bueno, o sea, usted no lo está haciendo por dinero, no lo está haciendo por un bien un poco diferente en el sentido del conocimiento, pero termine. Entonces fue digamos, un altibajo en el sentido de inicialmente muy bien y posteriormente no tan bien, pero al final la verdad quedé bastante pensativo de lo que podría pasar a futuro. En ese momento, ni al finalizar la carrera le tenía bastante aprecio, sencillamente lo quise terminar, pero el conocimiento que obtuve, lo que uno creció como persona, que fue muchísimo, fue la mejor experiencia de todas y la verdad lo preparó uno para lo que llegaba, porque a partir de que yo terminé no mucho, pero empecé rural y en el rural aprendí la verdad otras cosas que no esperaba en mi vida. Es verdad, a mí se me morían pacientes, a mí, bueno, a todos nos van a morir pacientes. También muchas veces me tocó lidiar con cosas que no están en los libros, que son muchísimas, no son la mayoría, y al final uno se da cuenta de una cosa, de que uno aprendió cosas que usted no estaba en su manual. Nunca estuvo en mi manual siempre estuvo un Harrison, un Robbins, un farmacología, bueno, Gurma y Gilman, etcétera, etcétera, pero nunca estuvo toda esa parte de, lidiemos con la parte humanística, social, filosófica, dilemas éticos, y fue la verdad de quedar con mal sabor de boca al terminar, al darme cuenta de que tenía muchas cosas muy, muy interesantes medicina. La verdad fue, no les digo, tener una perspectiva inicial de aprender unas cosas y a la final salir aprendiendo otras cosas que uno no esperaba y que a la final uno dice eso lo hace uno como persona y la verdad me pareció muy interesante. Gracias, doctor. Y con respecto a lo que nos dice que siempre fue muy bueno en el ámbito académico, nos gustaría saber qué método de estudio usó y si, digamos, hoy por hoy es el mismo. Bueno, como indiqué, el primer semestre me va muy bien. Lo otro, como le digo, fueron más que no entendía por qué la gente no se curaba si literalmente lo hice de Harrison, no entendía, pero bueno, esas son otras cosas. Mi método de estudios, la verdad, es el clásico. Leer, leer y leer, no hay más, porque pues es el único. La verdad es uno no solamente que hace con una fuente de información, sino que era muchas más fuentes de información. Es uno comenzar a intentar hilar lo leído con una historia, en el sentido de que si uno no es capaz de lo que leyó, es capaz de explicarlo con palabras sencillas, usted no entendió nada, lo está aprendiéndose de memoria y en el parcial mañana se lo olvida y ya, hasta ahí llegó el conocimiento. Entonces es sencillamente, si usted es capaz de lo que leyó, hacer gráficas, es capaz de explicar a otra persona un lenguaje sencillo, lo entendió usted muy bien. Entonces mi único método de estudio era, es ese, leer, leer de todas las fuentes que encontrara, leer, leer y leer, no hay más. Quizá por eso está complicado la parte social, porque pues eso no hay lectura, eso es viva y a partir de su experiencia. Es complicado uno no poder citar algo, sino que le tocó uno muchas veces a tientas a ver el resultado final. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Para darle como secuencia a la siguiente parte, vamos a hacerlo con esta pregunta y es: ¿qué lo llevó a ser docente? Bueno,
Hay una cosa anteriormente, hasta hace pues un año, yo trabajaba en compensar en el Hospital Medellín. Casi todo mi trabajo es central en el Hospital Medellín y ese era mi objetivo. Desde hace 5 años trabajaba ahí. Es decir, yo estoy en Bogotá hace aproximadamente 6 años y ¿qué fue lo que pasó? Sencillamente yo estaba normal ejercicio de patólogo, con mi jornada laboral era, empezaba a las 11 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde, es decir, era pues, relativamente suave. Ese era mi pensado, no tenía pues ganas de trabajar más, pues porque no era mi propósito. Entonces quería, o más bien mi propósito en vida era, propósito de vida, era trabajar ahí hasta jubilarme. O sea, es decir, no aspiraba absolutamente a nada más, ni a hacer una subespecialización, ni a estudiar otra cosa, no, pues sencillamente yo estaba tranquilo y feliz con mi propia vida. Entonces no tenía ningún otro propósito adicional. Cuando un día sencillamente el doctor Giovanni, que, el jefe de investigaciones de Medellín, me indicó, yo he hablado ocasionalmente con él sencillamente porque pues, ella un proyecto de investigación allá en Medellín y me dijo, mire, no han podido encontrar docente en la Universidad del Rosario, a ver si usted se anima. Y yo dije, no, yo aquí estoy muy contento en compensar, pues la verdad no le estoy pidiendo más a la vida. Dijo, no, pase la hoja de vida, pues uno nunca sabe otras oportunidades, así. Yo, pues sí, pues miremos a ver. Entonces le pasé la hoja de vida y me entrevistaron y me escogieron. Entonces digamos que fue también accidente de la vida porque no lo tenían, no tenía el radar, o sea, no, no es tanto que no me gustara la docencia ni nada de eso, me parece muy interesante y la disfruto, pero digamos que tiene otro propósito en la vida, quizás pues porque me gusta aprender, pero disfruto aprendiendo muchas cosas más que para decirlas. Para mí me encanta y me fascina aprender cada día alguna cosita. Entonces esa era mi vida, sencillamente la tenía planeada de esa manera. Y el resto del tiempo libre, pues hacía mis cosas, mis otras cosas, leer muchísimo, programar, dibujar, tocar arpa, fabricar robots. Entonces eso es lo que yo hacía, o lo que en ocasiones intento hacer mi tiempo libre, se disminuyó mucho, pero lo que hacía en mi tiempo libre es la vida que me encantaba. Entonces cuando entré a la universidad es otro reto, y al ser una persona que no está tan acostumbrada, digamos, al trato con las demás personas, porque patologías son las auxiliares, los patólogos, los histos, sí, es un nicho muy pequeño y no me tenía que relacionar con nadie más. Aquí realmente tengo ciento tanto alumnos, lo está mirando uno, bueno, ¿qué nos va a enseñar hoy? Profe, ¿qué nos va, cuál es el tema del día de hoy? Más los ojos juzgadores, y uno se equivoca en alguna cosa, uno dice, ¿por qué dije eso? Entonces uno se siente bastante, ¿cómo decirlo? Presionado. Aunque no crean, es bastante presión. Uno tan fácil, vaya, profe. No, créanme, muchachos, es bastante uno sentir 120 personas mirándolo uno, cómo camina, cómo dice tal diapositiva, qué dijo, lo están grabando uno. Entonces sale siendo como una historia de Black Mirror, de tal manera que eso va a estar para toda la vida. Un error que uno cometió y toda la vida se lo va a estar recordando. Entonces es bastante tensionante y la verdad las clases las tengo que preparar extremadamente bien. Y más que eso, que he sido un crítico con eso, y es que más que yo enseñarles, obviamente es algo propio, es enamorarlos de las cosas que se encuentran. Patología es muy abstracta, extremadamente abstracta, pero intento, digamos, no solamente mostrar como lo interesante que es en la parte académica, sino lo que se relaciona con las otras áreas. Entonces, resumiendo, no lo tenía en el radar, sencillamente se me dio la oportunidad y lo intento hacerlo de la mejor manera posible. Eso es quizás la respuesta corta. Gracias, doctor. Sí, no, me sorprende un poco escuchar que hace tan poco se dedica a la docencia porque realmente se ve con mucha experiencia por las clases que da. Nos gustaría saber si tiene alguna estrategia específica que use para enseñar. Ah,
Alguna vez yo leyendo un libro, no recuerdo en este momento qué libro, estoy intentándolo recordar de hace tiempo, y es que decía que cuando usted aprende un dato nuevo, se activa un sistema de recompensa como si usted hubiera consumido pequeñas cantidades de una droga. Entonces, cuando usted dice una cosa que uno dice, wow, ¿en serio? Y uno, o sea, en ese momento el cerebro se activa y quiere ver qué sigue del tema. Entonces, mi idea es sencillamente como contarles cosas de la vida que en el sentido de datos curiosos que uno puede que no se la haya preguntado, pero la respuesta es igual de sorprendente que la pregunta. Entonces eso hace que el cerebro en ese momento se active y diga, hey, ¿qué sigue? Entonces es querer preguntar más, como, hey, deme más datos sobre ello. Poca palabra, mi manera de dar clases, la verdad, tiene dos partes. La primera es intentar mostrarles un lenguaje sencillo, con ejemplos de la vida diaria, para que vean que eso no se diferencia mucho de ello, haciendo pues, caso, digamos, a muchas frases que dice, por ejemplo, acerca de las explicaciones lo más simple posible, o la navaja de Occam, que la explicación más simple, la más probable de todas. Y la segunda parte es la de intentar con mitología, con datos curiosos, con datos de física, datos de química, cosas que uno sabe, ha visto en la vida y cuando sabe la respuesta uno dice, wow, cuénteme más. Entonces es generar como, a partir de otras cosas que para ustedes son más de la vida diaria, generar interés en un área tan abstracta como patología. Y siempre, yo creo que mi sello característico es eso de la mitología, que más de uno dice, bueno, cuente mitología. En otros semestres el sello característico es la parte de contar cosas de física o de química, pero extremadamente curiosas, que eso genera como, cuénteme mucho más. Y con mi frase clásica de que muchos estudiantes me critican y yo digo, nada que hacer, es, bueno muchachos, en otro semestre les cuento y nunca les acabo contando. La razón es porque dejo el tema en el aire para que ustedes vayan y lo miren en internet o allí lo lean. Obviamente este tipo de temas de curiosos porque es general interés. Si yo todo se lo resuelvo, esperan esperar eso, pero si yo les dejo como la pregunta, van a decir, hey, ¿qué pasó aquí? Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Y de esa manera se van a interesar más por leer, por saber, y no dejarlo solamente que el profesor sea la única voz disponible para, la única verdad, entre comillas, sobre un tema. Chévere, doctor, muchas gracias. También en lo personal me funcionaba mucho el hecho de que en ocasiones usted preguntaba como no, diapositivas o tablero. Y la forma en la que organizaba la información usando esa técnica a mí me servía demasiado. Es la manera de uno graficar las cosas. El cerebro es muy visual, es netamente visual más que el resto de sentidos, entonces es muy, se intenta con las figuras, flechas, etcétera, etcétera, que a ustedes se les quede algo tan abstracto como Robbins. Robbins está lleno de láminas, de histología y válido. El problema es que eso es válido a medida que uno sepa muchísima histología, pero a medida que uno no sepa tanto, la verdad lo ve con los colores azul y rosado y entonces no se disfruta tanto. Cuando uno con la manera simple se intenta explicar y a partir de ello se lleva a las imágenes, uno ya comienza a entender. Es como aprender a ver. Uno aprende a ver inicialmente cosas simples y a medida de ello va mirando las formas más complejas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y digamos, en este proceso de la docencia, ¿usted considera que hay una mejor y peor parte? Es una responsabilidad grandísima, responsabilidad extremadamente. Quizás mire, la mejor parte es uno saber de que en el pasado hubo docentes que usted dijo, ¿y esta persona por qué está dando docencia? O sea, sencillamente uno no entiende muchas veces cómo hay personas que no tienen ningún tipo de aptitud para la docencia, y comienzan a dar docencia y uno dice, pues para esa gracia me hubiera quedado leyendo el libro. Y el problema es que ese problema no es raro, el problema es extremadamente común y sencillamente lo hacen más por cumplir, lo cual me genera bastante decepción.
Entonces, quise, digamos, la manera como intento dar, como no copiar, o más bien, que es una crítica a muchos de los docentes que tuve, de que no dieron bien las cosas, de que realmente lo dan por dar, y la verdad era bastante decepcionante. Entonces, la mejor parte es uno mostrar su punto, cómo cree uno que se debe dar la docencia. Ese es como lo mejor de la docencia. Lo peor, no deja de ser una responsabilidad grandísima, porque en algún momento, si uno pregunta alguna cosa y ustedes no responden y uno recuerda la clase donde estuvo uno y uno le dijo y le dijo y uno dice, Dios, ¿qué pasó aquí? Entonces eso le genera a uno bastante como no tristeza, sino como lo deja uno pensativo de, bueno, ¿en qué fallé? Porque yo no culpo al alumno, me culpo a mí. Bueno, ¿qué fallé? Tengo que cambiar esto porque no lo aprendieron bien. O sea, si quedó así confuso, es culpa mía. Entonces, sentir esa culpa es lo peor para docente, porque uno quisiera que salieran de la clase y que entendieran de punto a punto. O sea, es el propósito. Obviamente eso no sucede así, el cerebro no funciona así. El cerebro toma por partecitas de la clase y quizá por eso usted recuerda más los datos curiosos, quizá porque pues el cerebro en ese momento se despertó y un poquitico más, entonces uno aprovecha esos momentos para darle datos claves y uno le encantaría que fuera toda la clase así, pero la verdad es imposible porque es como mantener el sistema simpático activado siempre o estar siempre enamorado y ustedes saben que el amor solamente dura hasta 2 años, de ahí vienen otro tipo de hormonas, entonces no, el amor dura hasta 2 años, es lo máximo que uno, digamos, comienza, es como si no estuviera, yo siempre digo a mis alumnos, mire, enamorarse es como eh, eh, estar contento mientras lo están atracando, porque usted está emocionado pero contento a la vez, y eso ya se dura, eso dura 2 años, hasta ahí, pero con las clases más cortico porque son ciclos pequeñitos, ustedes recuerdan cositas muy claves de las clases, entonces uno intentará hacerlo diferente, pero la mayor responsabilidad es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que aprenda? Más de uno dice, no, es que no es problema mío, usted tiene que leer. Yo no. Usted va a entrevistar a la doctora Isabel Gómez, persona que admiro netamente. Yo le hice la siguiente pregunta a ella. Doctora, ¿cuál es el propósito de un docente? O sea, si no es enseñar, pues porque lo pueden aprender en YouTube, en los libros, ¿cuál es el propósito del docente? Y ella me dijo una cosa que me dejó callado. Me dijo, mire, nosotros no estamos aquí para enseñar, estamos aquí para inspirar, para que ustedes vean otras maneras de aprender, para que ustedes vayan, se apasionen y vayan leer un libro. Uno le puede dar conocimiento aquí, pero la única manera que ustedes aprendan es vayan, tomen un libro, tengan la curiosidad, tomen un libro, tomen las conferencias, tomen la curiosidad de lo que genera el conocimiento, no hay más. Entonces nosotros vinimos mucho más a eso, más que enseñar, a inspirar. Inspirar qué curiosidad, inspirar amor. Y eso es lo que vinimos a hacer. Entonces, la verdad, aunque ser docente es una responsabilidad muy, muy grande. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Tiene alguna experiencia representativa que nos quiera comentar, dando clase, de pronto iniciando su proceso de docencia? Eh, los errores. Cuando los CMR que uno muchas veces manda preguntas y los alumnos comienzan tan y dicen, ay, pues yo por qué no pensé en eso, tiene razón, es otra manera de verlo. Entonces, a la final uno aprende a ver las cosas con muchos puntos de vista y las preguntas, una palabra que usted cambie, cambia completamente el sentido de la pregunta. Entonces uno se cuida mucho, mucho de ello. Y hasta el primer semestre que me tocó de patólogo, de ejercer de docente, me di cuenta me pasaron dos preguntas para discutirlas. Bueno, ¿qué pasó aquí? Porque estas dos preguntas no están bien formuladas, me tocó explicar no sé qué, y al final sí están bien formuladas, pero necesita ser mucho más claro. Y uno después ya se confía y ya pasa, y eso hace un año, pasó con una pregunta, me la devolvieron y me tocó anularla porque definitivamente estaba muy mal planteada. Entonces, a la final uno cree que ya aprendió y no, nunca aprendió totalmente. Entonces, mi mayor experiencia es que no solamente la manera de usar las cosas, sino saberlas preguntar. Y lo peor de todo es a lo paradójico, que yo siempre molesto de decir de que lo importante muchas veces es la pregunta y no la respuesta, y me equivoco yo con las preguntas, de lo paradójico.
Gracias, doctor. Ya nos habló usted de la doctora Ana Isabel Gómez. ¿Hay algún otro docente que usted admire en la universidad? Por supuesto. La verdad, aunque ustedes dicen que el profe es muy original, que el profe es muy original, que los datos que cuenta, la verdad lo único que yo hice fue tomar lo mejor de muchos de los docentes de la universidad y adoptarlo en mis clases. Entre ellos el doctor Mitchell, excelente docente, la manera que dar las clases, del copié parte del estilo. La doctora Ana Isabel Gómez, para mostrarlo a partir de cosas que directamente tienen que ver con la clase, en el caso de ella, el cine. Entonces intento tomar datos de la vida diaria, en mi contexto, en el de ella es cine, entonces en mi caso la vida diaria, con la parte del doctor Luque para la parte de las ilustraciones, la manera como ilustra, la manera como coloca las flechas, la manera como guía la clase de anatomía, entonces también de copié ese estilo de la doctora Diana Amador, la manera en la cual es capaz de sintetizar las preguntas para comenzar a preguntar y generar duda a partir de ello. Entonces, digamos, de cada uno saqué una cosita para poder, digamos, dar mi clase. Entonces, que digan usted, uy, el profe es muy original con algunas cosas. No, la verdad lo tomé lo mejor que encontré de los docentes de la universidad y de mi universidad, obviamente, y los fusioné como creo es una buena manera de dar clases. Yo siempre he pensado que la manera de dar clases es una conversación, o sea, que yo no estoy imponiendo algo, estoy conversando con ustedes sobre mi experiencia y ustedes qué opinan y ustedes leen y hacen su propio, eh, toman su propio concepto. Ha sido siempre mi percepción acerca de la docencia. Perfecto, doctor. Y volviendo un poco, digamos, a cuando trabajó en el hospital de Medellín, ¿cómo fue su experiencia en la investigación? Bueno, eh, desafortunadamente el problema en este caso es que desafortunadamente lo que se publica de patología en Medellín es mucho, es muy poquitico, por diferentes circunstancias. La verdad no voy a entrar en detalle de eso, pero es complicado esa parte. Entonces, la verdad me vine a, a especializar o sencillamente a tener más experiencia, digamos, en otras áreas que no fueran directamente con láminas o con casos, sino vos con la parte de realidad virtual, la parte de realidad aumentada, la parte de educación. Te metí mucho más con ello, quizá porque digamos que la investigación que se hace en Medellín comparte patología no es mucha. Entonces, como no hay tanta experiencia, yo preferí ir a otra área donde la universidad tiene bastante experiencia, que es en la parte de educación, que tiene bastantes personas especializadas con maestrías en educación. Entonces, por eso lo decidí hacer en esa parte. Pero sí, ya publiqué algunos artículos con Compensar. Ahí tengo 5 artículos con Compensar. 2 de ellos tienen que ver con casos, 3 de ellos no tienen que ver con casos, pero es porque, digamos, no tienen tanto, el énfasis de ellos no es investigativo, sino el énfasis de ellos es mucho más en la parte de producción de patología. Sin embargo, sí se hicieron algunas investigaciones con ellos. Perfecto, doctor. Creo que con esa pregunta cerramos esa parte y ahora viene una parte que es de consejos. Y para comenzar, ¿qué consejo le daría a una persona que quiere estudiar medicina? Bueno, eh, el mayor consejo que yo le puedo dar es sencillamente de que lo que vaya a hacer, hágalo con pasión. O sea, que usted esté completamente enamorado y seguro de lo que va a estudiar. Y segundo, que tenga la suficiente madurez mental, porque no es solamente enfrentarse a las materias, a los pacientes, sino también es un reto para enfrentarse con sus colegas, enfrentarse en el sentido de confrontar conocimientos, confrontar conocimientos. Entonces, uno tiene que estar bastante, primero, enamorado de la carrera y segundo, muy maduro para afrontar las cosas que le llegan. Entre ellos, obviamente, la parte de humanística, la parte de saber afrontar cuando los casos no tienen solución, la parte de la muerte. Y desafortunadamente muchas veces colocan de que el objetivo de la medicina es curar y no, el objetivo de la medicina no es curar, es hacer que la vida de la persona sea la mejor posible. Y la curación es entre ellas. Pero, por ejemplo, la parte de la muerte es que tenga un buen morir,
que sepa aceptar muchas veces las malas noticias, etcétera, etcétera. Y eso es complicado y debe tener una madurez mental bastante grande. Gracias, doctor. Ahora, a una persona que ya está cursando la carrera, ¿qué consejo le daría? Bueno, como es una vez en medicina, lo único que yo puedo recomendar es que si sigue enamorado, que por favor siga enamorado el resto de su carrera, siga enamorado el resto de su carrera. Ese es mi mayor consejo, porque la verdad lo único que puede vencer cualquier adversidad es el amor. Suena un poco optimista, idealista, pero es que la verdad, con medicina, ustedes han escuchado que es un arte y una ciencia, pero gran parte es arte, y el arte implica amor. Y yo sé que Borges decía que uno cómo hace para describir el amarillo, la amistad, el amor está entre esos conceptos, no se puede, y eso solamente se siente, pero la única manera de uno poder disfrutar y poder cada adversidad sacarle el gusto es enamorándose de medicina. Es lo único. El resto, si no, va a ser una tortura mental. Gracias, doctor. Y, digamos, ¿usted qué considera fundamental en la carrera de medicina, digamos, aparte de la parte académica? Dos cosas especialmente: curiosidad y humanismo. Ambas son esenciales. Si usted solamente es humanista, es decir, que usted tiene cuidado por la persona, pero no tiene conocimiento, pues la verdad le puede poner tratamientos muy peligrosos, a pesar de que usted tenga la mejor voluntad del mundo. Si por el contrario usted es netamente curioso académico y curioso, pero no es humanista, sencillamente va a tratar a una persona como un mueble y le dará igual el resultado de lo que pase con ella. No le importará, finalmente es un resultado. Entonces, ambos son un equilibrio y se necesitan netamente, tanto la curiosidad por el conocimiento, tanto por lo que tiene el paciente, las mejores técnicas, los mejores tratamientos, como el cuidado del paciente. Ambas no se pueden desligar. Bien, profe. Para cerrar esta parte, ¿qué haría diferente si estuviera de nuevo en la universidad? Me hubiera escuchado mis consejos. La verdad es eso. Desafortunadamente, entré con una madurez muy bajita. Netamente pensé que todo era académico, y todo se soluciona con la mejor literatura. Y no, muchachos, ojalá así, yo creo que hubiera sido lo mejor de lo mejor, pero me di cuenta de que eso no funciona así. Tiene otras connotaciones y también son luchas internas de uno frente al mundo, contra las percepciones que uno tiene del mundo. Entonces, creo que el consejo que uno se hubiera dado siempre es, todos independientes, hasta ustedes, estoy seguro, de que si se hubieran conocido hace 10 años, que se hubieran dicho en ese momento. 10 no, porque yo empecé hace un poco más, hace como 18 años, que se hubiera dicho en ese momento. Y yo pienso que hubiera tenido una conversación larga y sentado con ese muchacho. Ahora es intentar cambiar, para que muchos de ustedes, digamos, no pasen por lo mismo, sino que logren tener de una vez esos conceptos o la madurez suficiente para enfrentar estos nuevos retos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra tercera parte, perdón, cuarta parte, que es, vamos a hablar un poco de medicina. La primera pregunta de esta parte es, ¿cuál es tu libro favorito de medicina? Y en lo personal me acuerdo mucho de que alguna vez usted nos mostró un libro suyo que había conseguido en Japón, algo así, no estoy seguro, y me gustaría que nos hablara de eso, me parece bastante interesante. Ok, bueno, mi libro favorito, pues de una u otra manera, alguien alguna vez me preguntó: ¿uno cómo hace para escoger la especialidad? Y yo, no, pues viene su libro favorito, ¿cuál es de toda la carrera? Si usted es capaz de leerlo y le gusta y se enamora de ese libro, esa es su especialidad. Si por otra parte ese libro y lo hace más por otras circunstancias, no lo va a disfrutar, porque no disfruta la lectura. Entonces, cuando yo estaba antes de ser patólogo en medicina, mi libro favorito era la medicina interna de Harrison. Pues mi propósito en ese momento era ser internista, y esa fue, digamos, la percepción o el gusto que yo quería. Yo quería la parte de medicina interna, me gustaba muchísimo, pero había un gran inconveniente con ello.
personalidad. Mi personalidad desafortunadamente no es de internista. La persona de internista tiene uno que tener mucho más humanismo en el sentido de ponerse en el lugar del otro, el paciente, saber tolerar la frustración frente a los pacientes que se curan, los que no, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso me cuesta mucho trabajo que un paciente que uno haga de todo y no se cure, y uno dice, bueno, ¿y qué fallé? Y esa es la crítica de uno. Entonces era medicina interna de Harrison, y mi segundo libro favorito era Robbins. Entonces yo dije, bueno, si yo no puedo ser internista, y mi segundo mejor libro que me parece es Robbins, pues vamos a ser patólogo. Con eso hay varias historias muy curiosas, pero más adelante si hay una pregunta relacionada lo cuento, pero el libro en japonés es porque soy un amante total de los idiomas orientales, especialmente el japonés, y tuve la oportunidad de comprarlo, el Robbins en japonés, y lo leo muchas veces para preparar algunas clases, porque es un libro pequeñito, el grande, la estructura y función en el caso del japonés, solamente la humana. Entonces, ocasionalmente para preparar algunas clases lo leo de ahí, y el resto sí lo leo de la estructural y funcional, que es la grande, sí la leo en inglés. Entonces, compré varios libros de patología de universidad, quizá porque la patología me fascina. O sea, de leerla me parece que, aunque muchas veces los autores se enredan mucho, me parece que cuando uno se lo explica a alguien de un lenguaje sencillo, es muy bonita y tiene unas potencialidades impresionantes. Entonces, mi libro favorito, como les digo, Robbins, Harrison fue el primero, pero yo dije, pues no puedo ser internista, pues más por circunstancias personales, entonces vamos a ir por patología de Robbins, que es mi segundo libro favorito, y pues ahora sí, la verdad es mi libro favorito. Doctor, volviendo un poco a su experiencia en el pregrado, nos gustaría saber a qué profesor recuerda y el por qué. Especialmente yo recuerdo dos profesores, uno de ellos recientemente tuve una reunión con él, se llama el doctor Carlos Jaramillo, él es cardiólogo, y lo que recuerdo de él es la manera de dar las clases. Y yo la mayor parte de la copia que yo hice para la clase la hice de él. ¿Por qué? Porque uno le escucha hablar a él y es como aconsejándolo uno mientras da una clase. Y entonces la manera como explica los electrocardiogramas, los dibuja, cómo hace para animar a la gente, para que participe. Y yo, si algún día soy docente, quisiera tomar parte de la manera como lo hace él. Y es escogido como uno de los mejores docentes, o el mejor docente de la Universidad de Antioquia. Entonces, un gran docente. Y la otra docente que yo recuerdo mucho se llama Diana Jaramillo, ginecóloga. Casi todos los alumnos la odiaban, por no decir que todos, pero yo le tengo especial cariño por una razón, porque muchas veces uno necesita solamente un docente que le diga que todo está bien, sino que le diga a uno con el corazón en la mano la verdad, que le diga a uno qué necesita, en qué está mal y en qué está bien. Quizá por eso la odiaban, porque la gente odia muchas veces que le digan la verdad en la cara, y ella sí era directa y le cogí muchísimo aprecio por ello. Y eso es en la parte de medicina. Y en la parte de patología, tengo un profesor, maestro de maestro, yo le digo, se llama el doctor Vélez, el cual patólogo, que trabaja en el Pablo Tobón, y de él aprendí una cosa en especial, a enamorarme totalmente de la patología y a preguntarse cosas que nadie se pregunta. Eso es lo que yo aprendí de él. Entonces, muchas investigaciones son extremadamente raras porque preguntas como, bueno, ¿cómo se ven los vegetales en el intestino? Como los vegetales, sí, vamos a ver cómo se ven los vegetales. Y no hay ninguna investigación de vegetales, listo, vegetales. Listo, vamos a preguntarnos sobre mitología y patología. Hay artículos, hay uno, listo, escribamos uno más completo. Perfecto, patología y mitología. ¿Qué otro? Listo. ¿En qué se parece el sistema inmune a un robo a un banco? ¿Se parece? Por supuesto, miren. Y él me enseñó eso, a pensar con las preguntas más inusuales para responder cosas. Y uno realmente queda bastante sorprendido de las cosas que uno puede encontrar. Y obviamente mi clase más famosa, que ustedes la recuerdan, es la de cáncer. Bueno, ¿en qué se parecen las vías del cáncer a un marido infiel?
y era la clave más famosa, y la verdad fue que él me enseñó una parte de eso, yo de que bacano, vamos a hacer las vías completas, y la verdad él me enseñó a pensar de otra manera que muy poco ortodoxa, la manera más, porque la manera que uno quizá nunca ha pensado, siempre el ortodoxo es muy complicado muchas veces porque es una cosa muy derecha y es cuando usted ya tiene los conocimientos, pero cuando usted no los tiene claros, las maneras poco ortodoxas sirven para usted generar curiosidad y afianzar el conocimiento inicial. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora, la última parte es más hacia lo personal y es, ¿qué hace? Perdón. ¿Cuál es su libro y película favorita? Bueno, mi libro favorito, aunque suene un poco extraño, es un libro de colombiano, se llama La Vorágine de José Eustacio Rivera, y me gusta especialmente por algunos apartes y la manera como, digamos, me parece mucho más como Arturo Cova, que es el protagonista, va entrando a la selva y es como entrar al infierno, como poco se va entrando al infierno y se va condenando en él hasta el punto completamente desaparecer. Entonces es como un viaje de decir, bueno, yo soy de una manera y posteriormente uno completamente se puede perder completamente en sus propias pasiones o en sus propios infiernos. Muy interesante ese libro, es muy bonito. No mucha gente le gusta por el lenguaje porque es un lenguaje muy tosco, del vulgo más bien. Y mi película favorita la he visto una y otra vez, quizá para sacarle detalles, y se llama Old Boy, de Chow Park, de la trilogía La Venganza, y me gusta por una razón, porque el tema de la venganza me parece muy interesante, porque quizás es una de las pasiones más complejas de entender el ser humano, donde cree que vengándose ya adquiere la paz suficiente, y ya al final se da cuenta que sencillamente puede ser su propia condena. Al final nunca hay o sea, nos enseñan que eso es el premio, cuando la verdad no es el premio, finalmente es el castigo. Entonces esa dualidad entre lo que es justicia y lo que es venganza siempre me ha parecido un tema bastante eh, eh, interesante. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y, digamos, recuerdo hace un rato que usted nos comentaba que antes de que entrara, digamos, a la parte docente, usted, digamos, se ponía a hacer robots y hacía como varias cosas, pero, digamos, en este momento usted ya tiene algún tipo de hobby o qué hace en sus ratos libres mejor. Por supuesto. Digamos que en este momento lo hago casi, hay cositas que desafortunadamente no he hecho con tanta asiduidad como antes, más frecuentemente como antes, pero por ejemplo, la parte de programación de computador y la parte de diseño 3D, la parte de leer, la verdad es lo que más me encanta hacer los fines de semana. Los robots generalmente son los domingos solamente, pues ya por motivos de tiempo, y dibujar, y dibujar. Lo que he dejado un poco para atrás es afortunadamente el arpa, hace tiempo no la toco. Por ejemplo, la parte de eh, algunas partes de, ¿cómo es? Modelado, etcétera, etcétera, que pues del diseño 3D más avanzadas que yo hacía animación, ya no las hago tanto, sino que solamente hago la parte de la forma, pero la animación ya casi no me dedico ya tanto a eso. Entonces hay cositas que dejé, pero la verdad continúo otras, como le digo, la parte de animación, pero la parte de modelado pues sencillo, dibujo, leer y la parte de robótica. Desafortunadamente, pues por cuestiones de tiempo no se puede uno dedicar a todo lo que uno quisiera en esta vida. Gracias, doctor. Ahora nos gustaría saber con qué palabras se escribe. Curiosidad. ¿Por qué, doctor? ¿A qué se debe la palabra curiosidad? Una de las cosas más increíbles de las áreas de conocimiento, independiente de que sea medicina, ingeniería, es que le genera a uno preguntas y uno quiere resolverlas y uno quiere saber más y más. Y uno de mis hobbies favoritos es
cuando uno va a Wikipedia, uno se da cuenta, ay, mira este enlace, vamos a este enlace, vamos a este me lleva a este otro, y este otro, y este otro, y para que uno nunca acabara, y uno dice, wow, o sea, se vuelve a la final infinito, infinito. Entonces, la curiosidad es eso, como hoy no sé algo, pero mañana no sé 20 cosas más, y al otro día no sé 100 cosas más, y así sucesivamente, y se vuelve algo de nunca acabar. Entonces, eso es lo increíble, lo interesante. Borges decía que el ser inmortal no es gracioso, porque pues usted tiene toda la vida para escribir eh, una, una divina comedia, usted tiene toda una eternidad, entonces pues qué gracia, que la gracia es usted saber que tiene solamente una sola vida y la tiene que aprovechar para aprender algo, y esa es la gracia de la mortalidad, y eso es lo interesante, solamente tiene una sola oportunidad y no hay más. El problema es que uno cree que es inmortal, pues por el eterno retorno, todos los días se repiten, pero al final, no señor, usted va a caer en el mismo hueco que todo el mundo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y ya para cerrar con esta última pregunta es, ¿hay algún proyecto a meta, hay algún proyecto a corto o largo plazo el cual nos quiera comentar? Por supuesto. Bueno, entonces en ese momento estoy escribiendo un libro de patología. El libro de patología no está enfocado para medicina, sino para fisioterapia. Entonces, no tiene tanto énfasis en algunas cosas. Otra de ellas, digamos, es un lenguaje más de propio. Entonces, por ejemplo, coloco ahí la parte de los datos curiosos, también curiosidades del área. Coloco la parte de explicación del sistema inmune con los ladrones, la parte de neoplasias, bueno, ya sabemos cómo, etcétera, etcétera. Entonces, el libro está ya para terminarse en mayo y para publicarse aproximadamente en octubre. Esa es la idea. Desafortunadamente no encontré ilustrador, entonces me tocó ilustrar el libro, entonces me está tocando utilizar las habilidades de dibujo. Pero la ilustración, o más bien la portada, está hecha por una alumna, la cual le tengo muchísimo aprecio, porque me parece que es una persona que entre ustedes uno va conociendo gente que uno dice, wow, usted va a ser duro en algún área, va a cambiar la medicina en algún aspecto, y pienso que ella la va a cambiar porque es una persona extremadamente brillante y yo aprendo muchísimo de ella. Me parece que es una persona muy brillante y es de las personas que usted dirá, bueno, ¿y por qué ella? Sencillamente uno un día se sentó con esa persona, habló y uno dice, wow, usted tiene potencial y quiero explotarle ese potencial que tiene, y estoy seguro que todos de una u otra manera tienen diferentes tipos de potencial. Lo que es que uno tiene tiempo para poder hablar con todo el mundo para ver cada uno de esos potenciales. El segundo proyecto que se tiene ya para investigación es la parte de es un simulador de lesiones de piel que lo vamos a presentar dentro de un mes, un poco más, para la clase de derma. Ya lo probamos el semestre pasado, este semestre vamos a ver cómo va a ir. Y ya se tiene también es un programa para visualizar las láminas, el cual le va a permitir a uno en tiempo real interactuar con los estudiantes. Entonces ya está terminado el programa, falta ya hasta eh, la parte experimental. Y el otro programa es un simulador para patología que se terminó hace varios años. Sin embargo, por diferentes cuestiones han habido problemas para poderlo publicar. Entonces también está esa idea. Y ya para dentro de 2 o 3 años estoy trabajando en un proyecto de un escáner de láminas hecho con impresora 3D y con Arduino. Me está llevando un poco de tiempo, pues porque pues, es bastante costoso el proyecto y pues lo estoy sacando de mi propio bolsillo, quizás pues porque lo disfruto más, no teniendo la presión de que a otro me dio el dinero, sino que yo mismo lo estoy haciendo. Entonces no me interesa si llega a buen puerto o no, pues porque pues, es mi tiempo y son mis cosas. Entonces también está ese, pero es bastante complicado, quizás porque un escáner normal vale 300 millones de pesos, este escáner va a costar aproximadamente 20 millones, entonces requiere bastante simplificación de muchos procesos.
pero ahí se le está trabajando y pienso que pueda salir eso a muy buen puerto. Muchísimas gracias, doctor. Ahora nos gustaría saber a qué profesor le gustaría ver en este espacio. Diana Amador, Diana Amador. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Yo creo que con esa pregunta cerramos lo que es la entrevista.